Los invito a que nuevamente abramos nuestra Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 3. Hechos capítulo 3, del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba diciendo que le diese limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, y andando y saltando alababa a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que estaba sentado, que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Bien, hermanos, el título de este mensaje es En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que hoy podamos entender este pasaje tan particular y tan importante dentro de nuestra vida. Y podamos también darnos cuenta lo importante que es el nombre de Cristo. ¿Bien? Lo importante del nombre de Cristo. Si quisiéramos señalar el inicio del ministerio de Pedro, tendríamos que comenzar con este acontecimiento. Muchos podrían pensar que el mayor milagro de este pasaje fue la sanidad del cojo. Sin embargo, el milagro fue el resultado de 3 elementos fundamentales. Nosotros siempre estamos o ponemos nuestra vida o nuestra atención en las cosas sobrenaturales. Y aunque no estoy diciendo que esté mal, no es todo lo importante dentro de un milagro, sino muchas otras cosas que están dentro o propicien ese milagro. Dentro de la introducción quiero resaltar algunos aspectos importantes que a lo largo de la historia de la Biblia y del pueblo de Israel pudimos notar. Bien, ¿cuáles son esos 3 elementos fundamentales? Primero, la fe. Es importante la fe. Si no tenemos fe, es imposible ver algo sobrenatural en nuestra vida. Y no solo la fe para lo sobrenatural, ¿no? Para lo que nos haga falta, sino la fe es ¿qué? Es creer ¿qué? Creer en Dios. Eso es fe. Fe no es que algo vaya a pasar. Fe es que Dios lo va a hacer. Esa es la diferencia de la fe. Fe no es que yo oro y digo, quiero un carro, y ¡pum!, se dio el carro, entonces eso es fe. No, eso no es fe. Nosotros tenemos una mal interpretación de la fe. La fe es que Dios, es creer en Dios. Dios es suficiente. Si creo en Dios, Dios suplirá todas, ¿qué? Mis necesidades. Esa es la fe. La fe es la seguridad de que Dios está conmigo. Esa también es la fe. Entonces lo segundo es ¿qué? Seguridad. Yo tengo que tener ¿qué? Seguridad. Si yo no tengo seguridad y no tengo fe, no puedo ver la obra de Dios en mi vida. Por eso las personas a veces en este
caminar del Evangelio se cansan. ¿Por qué se cansan? Porque no tienen fe y seguridad de que Dios está junto conmigo. Es que Dios está junto conmigo las 24 horas. Amén. Dios está junto conmigo. Dios no se ha ido en ningún momento. Y ni se irá. Eso es lo que yo debo entender. Tengo que tener fe y seguridad que Dios está junto conmigo. Pero mientras nosotros no creamos en esto, es complicado, es difícil entender la fe. Es difícil tener la seguridad. Por eso hoy, hermanos, es importante tener esos dos principios, fe y seguridad. Fe y seguridad en nuestra vida. Seguridad de que en cualquier problema, en cualquier angustia, en cualquier crisis, Dios está conmigo. Nosotros tenemos que estar seguros de que Dios está conmigo. Hermanos, hay que quitarnos la idea de que porque estoy en Cristo no voy a sufrir. Porque ahí es donde todo se derrumba en la vida de un cristiano. A nosotros nos prometen no tener problemas, es al contrario, más problemas vamos a tener. ¿Por qué? ¿Por qué, Alex? ¿Por qué tantos más problemas vamos a tener? Porque Satanás va a querer que no tengamos fe y seguridad ¿en quién? En Dios. Eso es lo que va a pasar. Por eso muchos cristianos, y no son cristianos, ya no son cristianos. No es un creyente aquel que dice, es que cuando acepté a Cristo más problemas tuve. Antes estaba bien, ahora tengo más problemas. Ese no es un creyente, porque no ha entendido lo que Cristo hizo. Y muchos dicen eso, ¿no? Yo antes que aceptar a Cristo estaba bien. Acepté a Cristo y ahora todo está mal. Eso no es un creyente. El creyente es que tiene la fe y la seguridad que Cristo, que Dios y que el Espíritu Santo está aquí en la vida de este creyente. Sin importar lo bueno, lo regular y lo malo que nos pase. Hermanos, todos tenemos problemas. Los conversos y los inconversos tenemos problemas. Afuera todos tenemos problemas, ¿o no? Todos tienen problemas. Cristianos o no cristianos tienen problemas. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que tenemos la fe y la seguridad de que Dios está con nosotros. Esa es la diferencia. De que el Espíritu Santo nos da la fuerza para seguir. De que el Espíritu Santo nos guía para seguir adelante, para levantarnos, para continuar en el cristianismo. Ese es el Evangelio. Bien, y lo tercero es en el nombre. ¿En qué nombre estamos confiando? ¿En el nombre de quién? De Jesús. En el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre que es sobre todo nombre, dice la Escritura. En el nombre de Jesús. ¿En quién confía usted? ¿En su nombre? Nuestro nombre quedará reducido allá, como mi papá, a una etiqueta en un sepulcro. Ahí quedará mi nombre. Pero la Biblia dice que el nombre de Jesús fue ¿qué? Exaltado. ¿Sobre qué? Sobre todo nombre. ¿En qué nombre confiamos? Porque a veces confiamos más en otras personas. Yo quiero hoy que entendamos que no es cualquier nombre, es el nombre en el que están sujetas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchos hombres del Antiguo Testamento experimentaron el poder de Dios porque caminaron apoyados en estos tres principios: la fe, la seguridad y el nombre. Un ejemplo, y aquí me gustan los ejemplos, un ejemplo fue la vida de José. José tuvo la fe para mantenerse firme a pesar de las circunstancias. José fue vendido por sus hermanos. Mire que eso es una situación difícil. Que te venda tu hermano. Yo le decía ayer a los que estábamos en el aposento, les decía, es triste. Te venda tu hermano. Yo me puse a pensar que mi hermana me hubiera vendido cuando pequeñito.
¿sí? Se haya deshecho de mí y me haya mandado quién sabe para dónde. Y dije, terrible. Y así fue la vida de ¿quién? De José. José inicia su vida así. Fue vendido, fue esclavizado en la casa de Potifar, fue acusado de violación, terminó en la cárcel. ¿Usted qué pensaría de ese hombre? ¿Qué diríamos nosotros en nuestro adagio popular? Ese muchacho tiene mucha sal en la vida, ¿sí o no? Qué hombre tan salado. Porque así lo ve que el hombre afuera. Uy, usted tiene mucha sal. ¿Sí? Le toca que vaya y le hagan una limpia, le dicen. Así somos la cultura de nosotros. Y cuando a nosotros nos va de mal en peor, entonces dice, ¿está seguro que usted está en una iglesia de sana doctrina? ¿Está seguro que usted vaya y ore? Vaya y clame a Dios, porque usted de pronto puede estar en pecado, puede estar mal delante de Dios. ¿Será que José tenía esa concepción? No. José tenía ¿qué? Fe, seguridad, que en el nombre de Jehová iba a cumplir ¿qué? El plan de Dios. ¿Y lo cumplió? Lo cumplió, porque José al final fue ¿qué? Gobernador. Fue gobernador de Egipto. ¿Para qué fue gobernador? Dios le dio un título, una posición. ¿Para qué Dios le dio una posición? ¿Para que fuera prestigioso? ¿Para que tuviera renombre? No, para que el nombre de Jehová de los ejércitos fuera exaltado. Porque José fue el único que interpretó el sueño de Faraón. Porque José fue el único que le dijo, hay que prepararnos para el hambre. Porque van a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Su majestad, prepárese. Cuando tenemos fe y seguridad en el nombre de Cristo, Dios nos da las cosas por adelantado. Y eso fue lo que hizo José, dio las cosas por adelantado. Hay que prepararnos, le dijo a Faraón. Entonces te recomiendo que escojas a alguien. Mire, es que tan increíble era José. Escoge a alguien para que te administre. Y Faraón que le dice, no, hazlo tú. ¿Por qué? Porque tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Y es así como Dios nos utiliza. No era para que José fuera un hombre grande. Era para evitar ¿qué? El desastre. ¿Vino la hambruna? Sí, vino la hambruna en Egipto. Pero por José estuvieron ¿qué? Preparados para no aguantar hambre. Dios nos ha puesto como José en este tiempo para que las personas afuera puedan venir a este lugar y puedan encontrar descanso en medio de los desastres allá afuera. Porque el hombre, como usted sabe, sufre. ¿Amén? Sufre el hombre. El segundo personaje que quiero darle es Moisés. Moisés fue ese hombre que comprendió que el poder del pacto de la sangre. El Señor le dice a Moisés, dile al pueblo de Israel que va a venir una última plaga sobre Egipto. Y va a venir la muerte sobre los primogénitos de cada una de esas familias. Haz un sacrificio. Moisés confió en el pacto ¿de qué? De la sangre. Dile que hagan sacrificio y que con la sangre de aquel sacrificio pinten los dinteles de las puertas. Y que cuando pase el espíritu de muerte, seguirá de largo porque reconocerá la marca del sacrificio. Ese es el poder del pacto. El de los desastres allá afuera vendrán a aquellos que no tienen el pacto. Por eso viven los 6 estados espirituales. Ser hijos del diablo, vivir en idolatría, tener problemas mentales, tener problemas físicos. El problema del destino, el infierno les espera. Y que eso pasará ¿a quién? A la siguiente generación. Pero todos aquellos que tenemos el pacto de Cristo, ¿eso qué? Se quebrantó en la cruz del Calvario. Eso ya no nos toca a nosotros. Porque Moisés tuvo la fe, la seguridad que en el nombre de Jehová de los ejércitos, la muerte iba ¿a qué? A pasar de largo. Y así pasó. Moisés le dijo al pueblo y el pueblo se salvó ¿de qué? De esa última plaga.
Es que los desastres están presentes, mis queridos hermanos. Los desastres están allá afuera. Las guerras, los hambre, el terremoto. ¿Sí se han dado cuenta que en este año ha temblado más que en los años anteriores? Venezuela tuvo un doble sismo de 7.1 y 7.4. Japón hace la semana pasada tuvo un sismo de 7.1. Y así ha estado. Esos son los desastres. Mientras nosotros a veces estamos como creyendo que Dios no está con nosotros. Dios nos ha guardado porque Él es Dios de amor. Amén. Dios te ha guardado. Y el último que quiero que veamos es David, el rey David. El rey David venció a Goliat. ¿A quién venció? A Goliat. ¿Y cómo lo venció? Él dice, yo vengo hoy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Dios te entregará hoy. ¿En dónde estaba su confianza, David? ¿En la onda que tenía? ¿En las piedras que recogió? Él tenía una fe increíble. Por eso nuestros remanentes tienen que tener la fe y la seguridad en el nombre de Cristo. Porque David a los 16 años venció a Goliat. Era un niño cuando lo venció. Pero él lo venció porque tenía la fe y la seguridad que en el nombre de Jehová, él lo iba a derrotar. ¿Y lo derrotó o no? Esa es la fe. El milagro no es que Goliat cayera. El milagro no es que solamente la sombra o el espíritu pasara o que José encontrara la interpretación del sueño. El milagro es que Dios estaba en la vida de estos tres hombres y está en su vida hoy. Dios está con nosotros. ¿Será que si confiamos en Él? Tenemos que confiar. Entonces hay algo que el pastor Ryu decía la semana pasada que me llamó mucho la atención. Si no somos agradecidos, nosotros mismos limitamos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Si no somos agradecidos, ¿por qué tengo que agradecer? Porque esto me lo dio Dios. La fe es dada por Dios. Efesios dice que por la fe, nosotros no teníamos fe para creer en Dios. Fue Dios por medio de su Espíritu Santo que nos dio ¿qué? Fe. Y esa fe nos dio ¿qué? Seguridad. Que en el nombre de Jesús íbamos a ser ¿qué? Salvos. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Usted es salvo? Porque usted invocó el nombre del Señor. Su familia es salva. Mire que no es cualquier nombre. Amén. Entonces yo quiero que entendamos eso. Vamos a ir al contenido de este mensaje. Vamos a hablar de la sanidad del cojo. El primer punto que quiero que veamos es la religión. Y en el versículo 1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día, escuche eso, a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Desde cuándo estaba el cojo pidiendo limosna? ¿Desde cuándo? ¿Qué dice la Escritura? Todos los días estaban. Todos los días. Todos los días de su vida el pobre cojo ¿qué? Lo ponían, ni siquiera él llegaba. A quien ponían en ese lugar. El pobre cojo ni siquiera podía llegar por sus propios métodos, ni sus propias fuerzas al lugar del templo. Pero mire que él no iba al templo a adorar, no iba al templo a dar gracias a Dios,
No iba al templo a glorificar el nombre de Cristo. ¿Iba al templo a qué? A pedir limosna. El problema no es el cojo. El problema es la iglesia, el templo. ¿Por qué la gente del templo no oró por el cojo? ¿No les parece algo a preguntar? Como, ¿por qué no oraron por él? ¿Por qué el cojo no se sanaba? Porque la religión nos lleva a vivir una vida de costumbre. Ellos tenían una vida que se acostumbró a ir al templo. Allá en el templo iba gente piadosa, no iba gente de otra cosa. Habían sacerdotes, habían personas de la ley, habían personas que iban al templo a orar porque iban a la oración. La religión te acostumbra ¿a qué? A ver la necesidad afuera. La religión no es solamente el esfuerzo por hacer, sino también el que empezamos ¿a qué? A ignorar la necesidad del otro. Esa es la religión. Se acostumbró el pueblo. Hermano, hoy Dios nos llama a prestar atención, a que se enciendan nuestras alarmas. Si venir a la iglesia es una costumbre. Voy a la iglesia porque ¿a qué voy a culto? ¿Cuál es la razón del culto? ¿Cuál es el principio del culto? Porque puedo ser como el cojo, o puedo ser como el fariseo, o puedo llegar a ser como el sacerdote. Que viva ¿qué? Una costumbre. Me acostumbré a levantarme los domingos temprano para ir a la iglesia, para escuchar un sermón, pero mi vida sigue igual. Ese es el problema de la costumbre. Si dicen las parejas, es que ya nos acostumbramos. Porque antes él me sacaba. Porque él antes me compraba flores. Ahora todo es costumbre. Nos acostumbramos a vivir el uno con el otro. Y ya no hay flores, ni chocolates, ni salidas. Entonces ahí ya todo se derrumbó ese hogar. ¿Sí o no? Se ríen es porque, ay, Dios mío. De otras personas. Amén, gloria a Dios. ¿Bien? La costumbre. Yo no me puedo acostumbrar a venir a la iglesia. Porque me volvería un religioso. Llegué a la iglesia. Hoy, ¿qué pasará? Yo hoy quiero decirle algo de todo corazón. Pero muchas veces la palabra de Dios no va a cuadrar con usted, ni con lo que usted necesita, ni con lo que usted quiere hoy. La palabra de Dios será la palabra de Dios y punto. Amén. Y nos va a doler. Porque yo vengo esperanzado que Dios diga, vas a ser victorioso. No. El Señor te dice, si no tienes fe y seguridad en el nombre de Cristo, la crisis te va a consumir afuera. Y vas a venir aquí solo por religiosidad, no por convicción. Porque necesitas algo, no por amor a mí. Ese es el problema de nosotros, los creyentes. Yo no creo en los grandes avivamientos. Porque los grandes avivamientos lo que hace es que la gente se vuelva perigüeña. Van cuando necesitan algo. Cuando todo está bien, no necesitan la iglesia. Y pasa. O se acostumbran. Se acostumbran. Cuando una iglesia entiende el valor del culto, no se acostumbra. ¿Por qué? Porque su esperanza está puesta en Cristo Jesús. Amén. La religión representa el intento del hombre para resolver sus problemas mediante su propio esfuerzo. Sin embargo, mientras el ser humano permanezca en este estado, no podrá contemplar la gloria de Dios ni experimentar el poder del Evangelio. Mientras nuestra vida sea una vida religiosa,
no vamos a contemplar ni la gloria de Dios, ni el poder del Evangelio. ¿Y eso le pasaba a quién? Al cojo. No experimentaba la gloria de Dios. No experimentaba el Evangelio. Porque la iglesia, los sacerdotes y los fariseos tampoco experimentaban la gloria de Dios, el poder del Evangelio. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. No podemos llenarnos de una costumbre, sino debemos disfrutarlo al máximo. El domingo es domingo de alegría. Amén. De gozo. Yo voy para la iglesia. Triste, enojado, irritado, furibundo. Pero voy a la iglesia. Alegre, contento, en paz. Pero voy a la iglesia. Yo no puedo venir a la iglesia según mi emoción. Estoy contento, vengo. Estoy triste, no vengo. No puedo. No tengo fe. No tengo seguridad en el nombre de Cristo. Entonces yo vengo a la iglesia por amor. Porque entendí que Cristo es la solución a todo. Porque en el nombre de Cristo es quien me ha dado vida y vida en abundancia. Amén. Es lo que hay que entender hoy. Entonces, hermanos, no es por costumbre. No se acostumbre a la iglesia. Disfrútela. Lo segundo es que estaban en un sistema religioso. ¿Y qué quiere decir eso? Que un sistema religioso que ellos lo único que les importaba era la ley. Era lo único que les interesaba. Pórtate bien, cuida, les exigían al pueblo. Por eso el cojo no entraba al templo. ¿Sabe por qué el cojo no entraba al templo? Porque la ley decía que si alguno estaba así enfermo, era por pecado, por maldición. Por eso el cojo no se atrevía a entrar. ¿Usted sabe por qué la gente no se atreve a entrar a la iglesia? Porque el drogadicto dice, no, yo no quiero entrar. El alcohólico, el que tiene algún problema o un desorden mental. ¿Por qué? Porque él se siente que juzgado bajo la ley. Por eso no entra. Él cree que aquí estamos sentados en una reguera de santos, perfectos, sin mácula. ¿Sí o no? ¿Sabe lo que piensa el drogadicto? Dice, uy, yo quisiera. ¿Sabe qué dicen ellos? Quisiera ser como él. ¿Y usted? Empieza a mirarse, yo quisiera ser como este. Hey, ¿qué cantábamos ahorita? La gracia de Dios supera lo que soy. Si ellos entendieran que la gracia de Dios supera lo que son ellos, vendrían a la iglesia y se sentarían, sin importar su condición. Si ellos entendieran que la gracia de Dios supera lo que es, entenderían el amor infinito que Dios tiene por ellos y los espera. Y por eso la iglesia tiene que ser esa plataforma donde ellos encuentren ese amor. No es que seamos perfectos o imperfectos, es que somos hijos de Dios. ¿Amén? Y eso es lo que ve un padre en su hijo. ¿Qué ve? Un hijo. No ve un hijo perfecto o un hijo imperfecto. ¿Ve qué? Un hijo. ¿O usted le ve las imperfecciones a sus hijos todos los días y se las restriega en la cara? Tiene equivocaciones, como cualquier ser humano. ¿Y usted qué hace? Resalta lo mejor de él. Si usted es un buen padre, ¿no? Si no, siempre resaltará lo malo. Si es un buen padre, le dirá, tienes estas cualidades. Espero que seas mejor en aquellas que te faltan. Eso hace Dios. A nosotros en el colegio antes de hablar de las falencias de un estudiante, debemos buscar primero sus fortalezas. Y cuando uno está hablando con un papá, nunca le dice, es que su hijo es esto. No, siempre nos dicen, hay que mostrarle al papá las fortalezas
y después las debilidades como estudiante. Pero nunca haga lo contrario. Porque cuando usted empieza por lo malo, el papá se siente, le duele, pelea. Ya después usted le dice, pero, sin embargo, tiene estas falencias y hay que mejorar. Dios hace lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos falencias, debilidades, pero resalta nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestros dones. Por eso su gracia está en nosotros. Amén. Es la gracia de Dios. Pero para los judíos, para los sacerdotes, para los fariseos, primero la ley. Primero juzgar al otro, señalar al otro, condenar al otro. Por eso el cojo estaba siendo cojo todos los días de su vida. El cojo siguió siendo cojo, aun cuando ellos respetaban la ley. El segundo aspecto que yo quiero que veamos es los desastres que hay afuera. No podemos ignorar los desastres. El ser humano seguirá experimentando los dos estados de sufrimiento en su vida mientras no tenga un encuentro con Cristo. Por eso nosotros somos herramientas fundamentales del Señor para proclamar el Evangelio. Por eso es necesario que alguien anuncie el Evangelio para que las tinieblas sean quebrantadas y la luz de Cristo transforme su vida. Lo verdaderamente importante no son los milagros en sí, sino que el poder de las tinieblas sea destruido y la persona experimente la libertad que solo Jesucristo puede dar. Es que no es que sea libre de la enfermedad, sea libre de un problema mental, sea libre de un problema económico. Es que eso no es lo suficiente. Lo verdaderamente importante es que las tinieblas que haya en su vida sean quebrantadas en el nombre de Cristo Jesús. Porque hoy puede recibir el milagro, pero sin fe, sin seguridad y en el nombre de Cristo va a volver ¿a qué? A los desastres. Bien, estamos en una era de enfermedades mentales. Que cada día crecen. Hoy pensábamos que en Estados Unidos los jóvenes entraban con armas y disparaban en esos colegios. Hace poco en Kennedy pasó. Hace poco en Kennedy, un niño entró con el arma de dotación de su papá, que era policía, y disparó. Y gracias a Dios no hubo víctimas. Ya eso es una enfermedad. Mira dónde lo que uno escuchaba tan lejos, hoy lo tenemos más cerca. Niños de 8 años quitándose la vida, porque no pueden con el peso. Niños de 12. Tenemos un caso en el colegio. 12 años. Quiere vivir más, se quiere matar. 12 años, ¿qué son 12 años de vida? No son nada. Y ya quiere quitarse de su vida. Gloria a Dios, los que llegamos a los 40 y no tenemos todavía ese pensamiento, amén. Pero con 12, 8, 7, 5, no querer vivir, eso ya es vivimos en esta era. A ver, no es que tengamos enfermedades, tenemos una era de enfermedades mentales, entendámoslo en ese aspecto. No es que, sí, estamos bien, no, estamos en una era en donde la humanidad tiene problemas y desórdenes mentales. De manera intolerante ya no nos soportamos los unos a los otros. Y lo primero que se nos cruza en la mente es quitarle la vida al otro. En una ciudad como Bogotá nos regulan. Dicen, manejen a 50 kilómetros, no se puede más. Y la gente anda desesperada en una ciudad que no se puede y termina ¿en dónde? O en un hospital o en una morgue. ¿Por qué? Porque su enfermedad mental de ir a toda velocidad, porque el mundo va rápido,
se lo lleva por delante. Todo el mundo anda afanado, aun cuando lleva tiempo. ¿A qué hora su cita? A las 8, pero son las 6. ¿Por qué empuja tanto? Andan de un afán. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque así, esa es la era de las enfermedades mentales. Solo pensábamos que aquel que está recluido allá en un centro, ¿cierto? De psiquiatría, ese es el que tiene, ¿sí?, diagnosticado. No, todos aquí. Si nosotros no manejamos el estrés, si no controlamos la ansiedad, si mantenemos esa depresión por lo que no somos, vamos a estar sufriendo. Es una era completamente. Es difícil, pero tenemos que tener cuidado con eso. ¿Amén? Tenemos una era de globalización. Y la globalización es la ciencia y la tecnología que cada día nos alejan de Dios. Esa es la era. ¿Cuánta información, desinformación hay? Hoy la ciencia cada vez es más increíble. Tenemos una tecnología increíble. En Corea del Sur tienen la mejor medicina del mundo. Por eso todo el mundo va a Corea del Sur a hacerse tratamientos de cáncer, a hacerse tratamientos de cirrosis, a hacerse cualquier tratamiento. Allá lo tratan y salen bien. ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado tanto en esa región que son pioneros en salud. El sistema de salud en Corea es increíble. Por eso dicen, ya no necesitamos de Dios. Usted está enfermo, venga, que nosotros lo curamos. ¿A quién están sacando de la ecuación? A Dios. Ya no necesitamos a Dios. La tecnología también nos está sacando. El hombre cada vez que es más tecnológico desafía las leyes de la física y dice, ya no necesitamos mantenernos bajo esto. Ahora, ¿cuál es la ambición del hombre? Conquistar el universo. ¿Ya van para allá? ¿Usted cree que todos esos experimentos que están haciendo hacia el espacio, qué son? La conquista del universo. Y nosotros vemos eso como todavía como ciencia ficción, ¿no? Como, ay, el hombre va. No, las grandes élites del mundo saben por qué están buscando ahora el espacio. Porque allí se encuentra también una forma de enriquecer más sus bolsillos. Por eso le apuestan tanto a eso. Esa es la globalización. Hacia allá nos quieren llevar a nosotros. Ah, pero nosotros aquí en Colombia no. ¿No? Su teléfono pasó de 3G a 4G a 5G, ¿no? Eso es globalización. Su celular antes, ¿qué era? Una panela grandota de esas, ¿cierto? Después pasó a ser una cosa pequeñita, en donde solo usted llamaba, ¿cierto? Y colgaba y llamaba y mandaba mensajes de texto. ¿Y ahora qué es su celular? ¿Qué es su celular, hermano? Su vida. Porque ahí está todo lo que usted es. Ahí está su cuenta bancaria, la tarjeta de débito, ¿cierto? Entra a la aplicación bancaria, ahí es donde usted saca una cita médica, ahí es donde usted va y paga los recibos, ¿cierto? Ahí está todo en su celular. Cuando se pierde su celular, ¿qué se le pierde? Media vida, ¿sí o no, Guillermo? ¿Quién nos colocó ahí? ¿Sí ven la globalización? La ciencia y la tecnología. Para que nosotros estemos ahí. Y por último, lo increíble de los desastres es que ahora tenemos un evangelio mezclado. Si Dios no te bendice con un carro, si Dios no te bendice con un celular último modelo, si Dios no te bendice con la mejor ropa del mundo, tú no eres hijo de Dios. Así te clasifican. Eso ya es un evangelio mezclado. Porque si tú no tienes esta globalización en tu vida, entonces tú no eres bendecido por Dios. 3 cosas están afectando y están llenando nuestra vida ¿de qué? De desastres. La gente
se muere por tener el último iPhone. Usted no, porque usted es hija de Dios, hermana. Gloria a Dios. Pero hay personas que se comparan mucho con el mundo. ¿Por qué ellos tienen y yo no? Hermano, gloria a Dios. Porque nosotros estamos en el Evangelio. Pero también hay que quitar muchas concepciones de nosotros. No quiere decir que porque seamos cristianos tengamos que vivir una vida precaria, de necesidades, de limitaciones. No, yo no creo en eso. Pero creo que Dios lo hace a su tiempo para no perdernos. ¿Bien? Y tercer punto, el horario de Dios. Siempre Dios va a tener un horario para que esos desastres no lleguen a nuestra vida. Cuando aparece el horario de Dios, debemos entrar y establecer en nuestra vida la misión. Entendemos que en el nombre de Cristo se quebrantan las tinieblas. Por tal razón es importante entender que no es un nombre cualquiera. Es el nombre donde Satanás, al escucharlo, tiembla. Satanás no va a temblar porque usted sea, o porque yo sea un licenciado, tenga especialización y tenga el mejor trabajo. Satanás no va a temblar por eso. Satanás solo tiembla ante el nombre de ¿quién? El nombre de Cristo. Por eso no es cualquier nombre. La Biblia dice en el versículo 4, Pedro y Juan, fijando que en él los ojos, le dijo que míranos. Entonces él estaba atento, pero ¿para qué? Ay, me van a dar algo. Mas Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Fe, seguridad y en el nombre de Jesús. Ahí está. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿qué? Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, al momento que se le firmaron los pies y los tobillos. Yo quiero que usted entienda que Cristo nos ha dado identidad en su nombre. Cristo nos ha dado autoridad. Por eso, Pedro, en la identidad como hijo de Dios y entendiendo que Cristo estaba en su vida y con la autoridad de Cristo, ¿qué pasó? Levantó al cojo. Porque estaba teniendo la fe, la seguridad. Y al final, Dios es glorificado. Eso es lo que yo debo entender. Entonces, ¿cuál es mi conclusión hoy? Cuando tengo esas tres cosas en mi vida, ¿sí? Puedo disfrutar de la oración. ¿Saben por qué Pedro y Juan iban a esa hora de la oración? No porque tenían una vida de costumbre, sino porque el Señor Jesucristo murió a la hora novena. Ellos iban en conmemoración a Cristo a orar. Ellos no iban por costumbre, iban a exaltar el nombre de Cristo. Pero mientras iban a esa oración, encontraron a este cojo, experimentaron el poder de Dios y el poder del Evangelio. Cuando usted salga de acá, de la iglesia, usted debe experimentar el poder de la oración, el poder del Evangelio y el poder de Dios. Amén. Es la oración que disfruta ¿qué? Mi identidad, mi autoridad. La autoridad e identidad que están en Cristo. Esa es la oración todos los días. Hace poco les he dicho, hermanos, hay que cambiar nuestra forma de orar. Usted ya no puede orar porque Dios ayúdame, mírame cómo estoy, Señor socórreme. Usted ya no puede orar de esa manera. Usted tiene que orar con su identidad, con su autoridad. ¿Qué es su identidad? Que usted es hijo de Dios, que el Espíritu Santo lo guía, que Dios lo está escuchando. ¿Cuál es su autoridad? Que se quebrantan las tinieblas, que los ángeles y el trono celestial son su respaldo y que la ciudadanía celestial es suya porque ser hijo de Dios. Esa es su identidad y su autoridad.
Usted debe orar con eso todos los días y esperar que Dios haga su voluntad en nosotros. Amén. Amén. Hoy quebrantamos la oscuridad. Cada vez que venimos a culto, se quebranta la oscuridad en nuestra vida, en nuestra familia y en el campo. Se quebranta. ¿Qué va la oscuridad? Pues yo no puedo tener la incredulidad que a veces tenemos nosotros. A veces somos incrédulos. ¿Será que Dios? Eso es incredulidad. Hay que quebrantar eso. Hoy se quebranta esa oscuridad en nuestra vida. Y por último, las puertas de la evangelización se abren. Las puertas de la evangelización se abren. Hermanos, no es solamente la sanidad de un cojo. El versículo 12 dice Pedro en Hechos 3. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Sí? Pedro les está diciendo: ¿por qué se sorprenden del milagro? Porque ayer en una predicación del pastor Río decía: hay gente novata, especialista y profesional. Entonces él decía: hay un pasatiempo que me gusta mucho realizar, pero que por el tiempo no puedo. Él dice: a mí me gusta mucho ir a pescar. Entonces, cuando voy a pescar, uno ve el novato, el especialista y el profesional en la pesca. Y el novato es el que se sorprende con lo primero que pesca. ¡Oh, un pescado! ¡Mira, lo cogí! Ese es el novato. Ese es el novato creyente. ¡Ay, Dios me sanó! ¡Ay, Dios respondió! ¡Ay, Dios hizo! Y se emocionan. Ese es el novato. El especialista es el que dice: hoy pescamos aquí, mañana pescamos allá. Pero al otro día no coge nada. Porque él cree saberlo todo. Porque él cree que porque ya tiene algo de experiencia, cree que puede manejar su vida de fe como pueda. Pero el profesional entiende dónde está la corriente, en dónde cambian los peces, en qué momento se debe pescar, en qué momento no se puede ir a pescar. El profesional entiende hasta incluso el viento que sopla. Y no se sorprende cuando saca un gran pescado. ¿Por qué? Porque es lo obvio, porque él sabe, porque es profesional. Pero a veces somos muy novatos. Nos pasa medio algo así. ¡Oh! ¡Dios respondió! Es que es obvio, hermano, que Dios responda. Si usted está aquí, es la respuesta de Dios. No me puedo sorprender. ¡Ay, Dios lo hizo! Y coger allá, no. No puedo ser un novato. Ni un especialista creyendo cómo se deben hacer las cosas. Debe ser un profesional, entender que todo viene de ¿dónde? En el nombre de Cristo. Amén. Y ellos se maravillaban diciendo, y le decían: ¿por qué os maravilláis? ¿O por qué os ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? Es que incluso le estaban echando la culpa a ellos. Nosotros no fuimos, les está diciendo Pedro. El versículo 13 dice: el Dios de Abraham les recuerda que el pacto de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? A su Hijo Jesús, a quien vosotros negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Es en el nombre de Jesús. Amén. Cuando usted ora en el nombre de ¿quién? De Jesús, donde todo está sujeto. En el nombre de Jesús se sujetan todas las cosas. Y ahí es cuando usted puede experimentar ¿qué? El poder del Evangelio. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor Dios. Ayúdanos a entender, Señor Dios, que debemos vivir nuestra vida de fe bajo esa seguridad, bajo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un nombre sobre el cual
es puesto sobre todos los hombres, Señor Dios. El nombre de Jesús, el Cristo, Señor, para evitar los desastres, Señor Dios, en nuestra vida. Ayúdanos a no tener una vida llena de religiosidad, llena de costumbres, Señor, sino que hoy podamos experimentar el poder, la gloria de Dios y el poder del Evangelio en nuestras vidas, Señor. Hoy quebrantamos la oscuridad en nuestra vida. Hoy quebrantamos, Señor Dios, cualquier cosa que quiera poner en nosotros incredulidad, temor o miedo o duda, Señor. Hoy se ha quebrantado en el nombre de Cristo Jesús y podamos disfrutar, Señor, de la gloria de Dios, del Evangelio de Dios. Señor, no es nuestras manos los que lo hacen, no es nuestro conocimiento, nuestra forma, Señor, es solo Cristo quien hace todas las cosas posibles. Te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a tomar unos